Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí este mes en El Economista. Ingresos, gastos y realidad. Quien gasta con el cerebro vive tranquilamente. Quien gasta con el estómago pronto dejará de vivir. El gran McGrath. El principal problema de analizar y revisar indicadores económicos, ingresos y gastos del gobierno es traducir a un lenguaje sencillo el posible impacto sobre la realidad que viven millones de personas. Tal es el caso de la vasta información que de manera reciente publicó la Secretaría de Hacienda sobre la situación de las finanzas públicas al cierre del año 2021. En específico, hago referencia a los ingresos y a la deuda. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, con respecto del 2020, los ingresos presupuestarios del gobierno federal crecieron 5.6% en términos reales. Dicho incremento tiene como base los ingresos petroleros que se incrementaron 80.6% y los tributarios que aumentaron 1.1%. Asimismo, los ingresos captados en el mes de diciembre del 2021 fueron 7.6% superiores a lo que se tenía estimado. El desglose de todos estos ingresos permite analizar en específico lo captado por el sector energético. Al respecto, los ingresos petroleros fueron equivalentes al 4.4% del PIB y 81% superiores al año 2020. Los ingresos propios de Pemex y las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo se colocaron 33% y 6% respectivamente por arriba de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación. Lo anterior por factores como el precio promedio del barril de petróleo que rebasó los $23 que se tenían estimados. Por el lado de la deuda, se presentó un déficit equivalente al 0.3% del PIB en el llamado balance primario, es decir, los ingresos totales menos los gastos sin considerar el costo del manejo de la deuda. Si se incluye este último, el déficit real es del 3% del PIB nacional. Y en este sentido, los llamados requerimientos financieros del sector público, que miden la diferencia entre los ingresos y gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, se colocan en un nivel del 3.8% del PIB, lo que significa poco más de 150,000 millones de pesos por arriba del endeudamiento programado, colocando de esta manera el total de la deuda 18% por arriba del techo aprobado en el 2021. Para, para cierta acotación respecto de los ingresos y la deuda, hay que mencionar que tanto la CFE como Pemex deberían ser instrumentos que aporten a las finanzas públicas, a los ingresos federales. Sin embargo, en el caso de la primera, de CFE, no logró cumplir la meta de generar un superávit en 2021. Al contrario, reportó pérdidas por 60,539 millones de pesos. En la segunda, si bien registró un superávit por 65,335 millones de pesos, es provocado por los precios del petróleo y sobre todo por las aportaciones directas del gobierno federal que superaron los 200,000 millones de pesos. ¿Por qué es relevante todo esto? ¿Cómo afecta a las personas? Para empezar, hay ciertas cosas que se deben aclarar. Primero, es bueno que el gobierno tenga un incremento en sus ingresos. Finalmente, a mayor captación de recursos, mayor cantidad de bienes públicos se pueden ofrecer, entendiendo estos últimos como educación, salud o seguridad. Algo que impacta de manera directa en la realidad que viven millones de personas y sobre todo en momentos como los que estamos viviendo actualmente. Por un lado la pandemia y por el otro los altos niveles de inseguridad en diferentes puntos del país. Y segundo, el endeudamiento no es malo, siempre y cuando se utilice para actividades que permitan generar los recursos necesarios para pagar la deuda y para invertir en otro tipo de actividades, cuestión que al parecer no le queda claro a la actual administración. Los datos sobre la situación de las finanzas públicas del país ponen a la realidad en el extremo opuesto al discurso oficial. Aquello de no contrataremos deuda es falso. Se rebasó incluso el máximo aprobado. ¿Dónde está todo ese dinero? La respuesta es muy sencilla. No en algo que beneficie a la sociedad en su conjunto, sí en aquello que beneficie electoralmente a quien gobierna. Y es ahí, mi estimado lector, donde se puede contrastar la economía y la realidad.